A ver, ¿así sí me escuchan ya? Hello. Sí, Sí, profesora. sí, ¿Sí? maestra. Ok. Entonces, un favor, como me conecté, tengo mi celular y tengo mi iPad. Entonces, porfa, si tienen alguna pregunta, este, pues me la hacen saber abriendo sus micrófonos, ¿ok? Bueno, Adrián, no seas malo, me haces favor de admitir a tus compañeros para no distraer a Elías, please. Sí, no hay problema. Gracias. Si eres coanfitrión, ¿verdad? Y yo ya no sé, traté de Sí, hacer sí, sí, muchas sí. cosas, pero no me puedo conectar con mi computadora. ¿Quién sabe qué pasa? Pero bueno, ok. Ah. Sale, pues déjenme acomodar aquí. Ok. Entonces tengo aquí mi celular para que me hagan favor de ver. Bueno, a ver, entonces nos quedamos. Sí, ustedes sí ven, ay, es que no, como la pantalla del teléfono es muy chiquita, ustedes sí ven la pantalla, la que ocupo para, como pizarra eléctrica, ustedes sí la están viendo. Sí, profesora. Sí, Ok, sí, maestra. en el momento en que la dejen de ver, me avisan, ¿ok? Porque de verdad que con el celular me es muy complicado, me es muy complicado verlos a todos. Ay, chico, ok. Sale. Bueno, entonces nos quedamos, vamos a empezar a ver todo lo que son las auditorías llamadas tradicionalmente externas, que son las que realiza la Auditoría Superior de la Federación, ¿ok? Y empezamos, ya vimos los antecedentes de la Auditoría Superior de la Federación, y esto nada más se los di como una especie de, de, de brevario cultural para que ustedes sepan que la Auditoría Superior de la Federación, pues en un principio empezó a enfocarse en hacer solamente auditorías financieras, porque este tipo de actividad la venía haciendo desde que era el Tribunal Mayor de Cuentas. Pero ya después empezamos, creo que el último, ay, creo que ya, a ver, espérenme tantito. Es que no sé qué le pasa a mi computadora. Bueno, y luego empezamos a ver el concepto de auditoría, pero ya el concepto de auditoría conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Por favor, no se les olvide que las normas profesionales de auditoría, aunque tienen un concepto de fiscalización, cada fiscalizador, que en este caso los que entran en el sistema son los de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y los de la Auditoría Superior de la Federación, cada fiscalizador tiene sus propios, sus propias definiciones, y cada fiscalizador tiene sus propios lineamientos, ¿ok? Entonces, bajo este tenor, pues lo que les pido y lo que les pedí la clase pasada es que ustedes checaran el concepto de auditoría, que lo encuentran en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y está específicamente en el artículo 4, fracción 2 de esa Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Ya lo vimos el concepto, ¿verdad? Sí, ya me acordé que ya lo vimos, porque hasta les dejé de tarea que por favor checaran los principios del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. A ver, espérenme tantito. Adrián, ¿ya me aceptaste? Estoy como Carmen Soravilla Audio. ¿Ya me aceptaste en ese? Sí, ya está aceptada. Ok, sale, pero me voy a salir de este dispositivo. Aguárdenme, espérenme tantito. Dispositivo, aguárdenme, espérenme tantito.
Ay, perdónenme, pero quién sabe qué me está pasando ahorita con todos mis dispositivos. Pero bueno, otra vez ya me escuchan. Hello. Sí, profesora. Ya, ya Ok. escucha. Ok, sale, es que de repente me aceptó, de repente me saca, de repente no sé qué me está pasando. Bueno, entonces empezamos a ver el concepto de auditoría y, y sí les dije que aunque la ley solamente nos decía que era un proceso sistemático para obtener y evaluar evidencia, para ver si los auditores se apegaron a la normatividad y a los principios de la gestión pública, en el segundo lineamiento, si es decir, si, para saber si se apegaron a los principios que aseguren la gestión pública, ahí, ahí vienen implícitas, digamos, todas las funciones que ha recomendado la INTOSAI. Me refiero a los tres tipos de auditorías: financieras, desempeño y cumplimiento. Entonces, aunque no lo haga o no lo determine en forma específica, los tres tipos de auditorías que hay, aunque no lo especifique expresamente la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas Federal, entiéndase que sí es así como lo está sugiriendo la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, ¿ok? ¿Por qué hace esto la ley? Porque en realidad la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, a las auditorías financieras, a las auditorías de cumplimiento y a las auditorías normativas les llama auditorías especiales o especializadas. Y entonces, en el reglamento de la Auditoría Superior de la Federación los encontramos como auditorías especializadas. Si ustedes ahorita abren la página web de la Auditoría Superior de la Federación, o abren el reglamento de la Auditoría Superior de la Federación, pues van a encontrar que las auditorías financieras, cumplimiento y normativas son parte de sus auditorías especiales, ¿ok? Solamente les quería decir eso y no sé si se los expliqué la clase pasada, pero lo que sí quiero que les quede claro es que si se fijan, más o menos los conceptos se parecen. Tienen dos o tres variantes, pero son muy, muy parecidos, ¿ok? Y les dejé de tareita que vieran el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que no lo vamos a ver ahorita, pero sí me sirve para el siguiente tema, acabando yo con las atribuciones que tiene la Auditoría Superior de la Federación. Y en términos generales, aquí fue donde me quedé la clase pasada en el concepto de auditoría. ¿Es correcto o no es correcto? Jóvenes ilustres. Es aquí donde me quedé, ¿no? Según yo. Entonces, lo que vamos a empezar a ver el día de hoy son las atribuciones que tiene la Auditoría Superior de la Federación. Por favor, si dejo de compartir por alguna razón pantalla, abran su micrófono, ¿eh? Porque de verdad que no veo bien ni lo que tengo ni lo que estoy haciendo, ¿ok? ¿Sí me escuchan? Sí, profesora. Ok, Sí, sale. profesora. Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahorita son las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación. Estas atribuciones, todos estos numeritos que les estoy poniendo encerrados en un, ay, espérame, mensa, encerrados en un círculo, todos estos circulitos, o aunque no estén en circulitos, todos estos numeritos se refieren a la ley de fiscalización y rendición de cuentas, ¿ok? Entonces, el artículo principal donde se encuentran reguladas las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación son en el artículo 15 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y después lo vamos a estar correlacionando con los otros artículos que les estoy poniendo ahí, encerraditos en un círculo que ya se los acabo de sombrear con verde. Entonces, me interesa que sepan que lo primero que hace la Auditoría Superior de la Federación es revisar la cuenta pública. Esa es la función principal de la ASF, la revisión de la cuenta pública. Nosotros ya vimos cuándo se entrega la cuenta pública y nosotros ya vimos cuándo se tiene que finalizar la cuenta pública. Y entonces, la revisión de la cuenta pública es la
facultad número uno que tiene la Auditoría Superior de la Federación. Y para poder revisar la cuenta pública, tiene acceso a toda la información. Tiene acceso en forma física, pero también tiene acceso en forma electrónica. Y a la Auditoría Superior de la Federación, la Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas no le impide no le impiden las funciones que describe la Constitución Política ni la Ley de Fiscalización, no le impiden conocer de la información que tiene, de la información que está catalogada como reservada y confidencial. Así es que si ustedes algún día que sean servidores públicos creen que porque la información que obra en su poder es reservada o creen que la información que obra en su poder es confidencial, pues entonces no importa esta clasificación de la información, que acuérdense que está regulado en el Sistema Nacional de Transparencias, eso no le importa a la Auditoría Superior de la Federación y no es que no le importe, no es obstáculo, más que no importarle, no es uno de los obstáculos para acceder a la información. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación es el único ente técnico que puede analizar toda la información de cualquier ente público o de cualquier gestor de lo público, sea federal, sea estatal o sea municipal. Revisa de cualquier ente público federal, eso porque lo tiene eh, por principio lo tiene asignado, pero también puede revisar a cualquier ente público, estatal y municipal, porque acuérdense que también puede revisar el gasto federalizado y también puede analizar y auditar o supervisar a un gestor de lo público, no a gestores públicos, a un gestor de lo público, es decir, a particulares que reciban recursos públicos que también forman, estos recursos públicos que reciben los particulares forman parte del gasto federalizado. Y entonces, aunque tiene acceso a toda la información, no tiene tantos poderes como creeríamos que tiene y ya lo vamos a ver en el transcurso de esta sesión, ¿ok? Pero bueno, entonces, accede a toda la información en forma física o en forma electrónica, sin importar que esta información sea reservada o confidencial. Y luego les pongo que impone multas. Miren, la única razón por la que la Auditoría Superior de la Federación nos puede imponer multas a los gestores públicos o a los gestores de lo público es por no haberle entregado información, ¿ok? Solamente por esa razón. Entonces, les dije que no es del todo poderosa porque en realidad hay otro tipo de autoridades que me pueden imponer multas por cualquier desacato de autoridad. La ASF solamente me puede multar por no entregarle la información o por no hacerle caso a las solicitudes que ella realiza. Y sobre esta imposición de las multas, tengo que decirles lo que yo muchas veces les comento a mis alumnos. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos fue reformada en el 2016 en el artículo 123 constitucional. Fíjense, 2016, es decir, estamos a 9 años de esa reforma, ¿ok? Se los hago de su conocimiento por este rubro que les acabo de señalar en verde. Solamente impone multas en UMAS. Importantísimo que ustedes sepan que es en unidades de medición y actualización. ¿Por qué hago hincapié en este tema? Por la razón siguiente. Cuando se reforma una ley, no necesariamente con esa reforma se modifican todas las disposiciones normativas. Ejemplo que ustedes espero ya tengan muy claro.
Cuando el Banco de México se hizo órgano constitucional autónomo, se saca de la ley, perdón, federal de entidades paraestatales y se le da su autonomía constitucional. Sin embargo, si ustedes revisan el artículo 3 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, sigue apareciendo el Banco de México como una paraestatal de la Administración Pública Federal Centralizada. Entonces, hay veces que hacemos reformas y con esa reforma no se va a modificar el mundo de leyes que están relacionadas con esa reforma, ¿ok? Este ejemplo que les acabo de poner del Banco de México es muy similar al de las unidades de medición y actualización. ¿Por qué? Porque otra vez voy a poner aquí, sucede que en el Diario Oficial de la Federación del 27 de enero del 2016 hubieron reformas constitucionales. ¿Cuál me interesa que sepan ustedes? Que se reformó el artículo 123 constitucional. ¿Y qué sucedió con esa reforma del artículo 123 constitucional? Que se desindexó ya ni me acuerdo si se escribe así, desindexar, una mensa. Ahí voy, desindexó el salario mínimo general. ¿Qué quiere decir desindexar el salario mínimo general? Antes del 2016, el salario mínimo general era parámetro de medición de cualquier cosa. ¿Qué quiero decir con era parámetro de medición de cualquier cosa? Era parámetro de medición de la inflación, era parámetro de medición de la economía, era un parámetro de medición del índice nacional de precios al consumidor y entonces servía para muchas cosas el salario mínimo. Con las reformas al artículo 123 constitucional que se da en el 2016, se dice que el salario mínimo general vigente no debe utilizarse como un índice, como una medida, no debe utilizarse como una unidad o una referencia que sea diferente a su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que yo del 2016 a la fecha solamente debo utilizar al salario mínimo como una unidad de medida para determinar el sueldo o la cantidad que recibe una persona por una jornada de trabajo. Y entonces ya no me sirve como unidad de medición de la economía. ¿Queda claro esto, señores? ¿Por qué hago hincapié en este tema? Hago hincapié en este tema porque yo les había dicho que cuando se modifica, se hace una reforma, ya sea constitucional o legal, no necesariamente viene acompañada de las modificaciones a todas las leyes que están relacionadas con en este caso, con este artículo 123 constitucional. Y entonces, cuando se trata de sanciones a los servidores públicos, hay muchas leyes que todavía establecen sanciones en salarios mínimos generales. Pero después de esta explicación, si a ustedes llega un auditor y les quiere fincar una responsabilidad en salarios mínimos generales, ¿qué es lo que van a decir ustedes? Que no se las aplica, ¿por qué? Que no les puede aplicar los salarios Que no es mínimos, una ¿por qué? atribución de la Auditoría Superior de la Federación, Otra vez, no te solo cobrarlo, escuché. Otra vez, ¿por qué qué? porque no es atribución de la Auditoría Superior de la No, 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 Federación no, no. cobrar. Porque, fíjate, si a ti te quieren
multar por no entregar información? Otra vez voy a volver a replantear mi pregunta porque no la planteé bien. Si a mí como auditado no entrego una información y cualquier auditor me quiere sancionar económicamente con salarios mínimos, ¿qué es lo que le voy a decir? Que no es aplicable esta unidad de salarios mínimos, ¿por qué razón? Porque no puede utilizarse a nada que no sea diferente a su naturaleza. Porque el salario mínimo se encuentra desde el año 2016, ¿qué? Desindexado, Desindexado. desindexado, ¿ok? Desindexado. Y sí les hago esta aclaración porque, por ejemplo, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas aún aparecen ciertas cantidades determinadas en salarios mínimos. En el Código Fiscal de la Federación aún aparecen ciertas cantidades determinadas en salario mínimo. Lo que les quiero decir, señores, es que el salario mínimo solamente sirve como una unidad de referencia para los fines propios del salario mínimo. Es decir, para regular las cantidades que debe recibir una persona por una jornada de trabajo. Es para lo único que sirve el salario mínimo. Ahora hagamos ahorita un ejercicio. Chéquenme, por favor, cuánto vale una UMA y chéquenme, por favor, cuánto vale un salario mínimo. En este momentísimo, rapidísimo. Dice que la UMA está en 113.4. Fíjate bien, una UMA, ¿cuánto sale? 113.4. 113 pesos con 40 centavos. ¿Y cuánto vale un salario mínimo? 100, ok. 278.80. Y entonces llega un auditor y les dice, ah, no me entregaste la información. Te voy a sancionar y te voy a sancionar en salarios mínimos, porque fíjate que la Ley General de Responsabilidades y la Ley Federal y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas me dice en su contenido que yo te sanciono en salarios mínimos. ¿Cuál es su respuesta? Es cierto que Está la ley de desindexado. fiscalización dice eso, pero desde el 2016 quedó desindexado, ¿ok? Y para su defensa, ¿qué es lo que tienen que esclarecer? El artículo, bueno, ahí voy. El artículo tercero transitorio de esa reforma. ¿Qué dice el artículo tercero transitorio de esa reforma? ¿De cuál reforma? De la que estoy aquí describiendo, de la del 2016. ¿Qué es lo que dice? Dice que todas las menciones que se hagan al salario mínimo se entenderán referidas en UMAS cuando se refiera a obligaciones diferentes a la naturaleza del salario mínimo. ¿Queda claro esto, señores? Es muy importante. Yo se los menciono cada vez que puedo a todos mis alumnos, a mis alumnos de finanzas públicas, a mis alumnos de derecho fiscal. Yo me he encontrado, créanme que me he encontrado actualmente, hoy en día, profesores que aún les siguen enseñando a los alumnos que las sanciones son en salarios mínimos. No, señores, desde el 2016 el salario mínimo quedó desindexado. ¿Qué quiere decir eso? Lo vuelvo a repetir, que no puede utilizarse como una medida diferente a su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Ser una cantidad de medición solamente para las jornadas
laborales. Es más, solamente para el salario recibido por jornadas laborales. ¿Quedó clarísimo esto? ¿Queda claro esto? Sí, Acuérdense. profesora. Ok. Siguiente, siguiente pregunta. Bueno, aprovecho que estoy aquí y que tenemos diferentes unidades de medición. Esto ya nada más es un paréntesis y es para, y cada vez que yo hago un paréntesis, quiere decir que no es un tema relacionado con la materia, pero es un brevario cultural para ustedes. ¿Cuántas unidades de medición tenemos en este país? Por lo menos hemos mencionado ahorita en esta clase dos. La primera unidad de medición, salario mínimo general. ¿Quién determina el salario mínimo general? Lo determina La Comisión Nacional de Salarios Mínimos. la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Exacto. Una Comisión Nacional de Salarios Mínimos. ¿Ok? Después, mencionamos en esta clase a las unidades de medición y actualización. ¿Quién determina las UMAS? El Instituto Nacional de Geografía e Información, ¿ok? Pero tenemos otras unidades de medición y ustedes como administradores públicos las van a, en lo largo de su carrera, van a estar de alguna u otra forma teniendo que familiarizarse con ellas. ¿Cuáles son las otras unidades de medición que tenemos en este país? El IEPC, el IPC. No es IPC, es el INPC. Ah, sí, perdón, disculpe. ¿Qué es el INPC? Es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Cuando ustedes oyen que el Índice Nacional de Precios al Consumidor se determina sabiendo los precios de la canasta básica, esa información también le toca llevarla a cabo al INEGI, ¿ok? Conforme a otras disposiciones que están en el Código Fiscal de la Federación, conforme al artículo 20 bis y 17A del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué otras unidades de medición tenemos? ¿Qué otras? ¿Qué otras? ¿Cuál otra conocen? ¿Cuál otra conocen? Ya quedamos, salario mínimo solamente sirve como unidad de medida para referirse a la cantidad que recibe una persona por su jornada de trabajo, llámese sueldo, llámese salario. Las UMAS ahora sustituyeron a los salarios mínimos para sancionar a las personas. Llámense contribuyentes, llámense servidores públicos o llámense particulares, ¿ok? Aunque la Constitución diga, perdón, no la Constitución, aunque diferentes leyes digan que son salarios mínimos. Ya me mencionaron el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es con el que se determina, es una unidad de medición para determinar el valor de la canasta básica en México. Y lo determina el INEGI. ¿Qué otra unidad me falta? ¿Se acuerdan cuando el FOBAPROA? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando fue el escándalo de que los bancos excedieron los préstamos hipotecarios a las personas y entonces se vino una devaluación impresionante en los años de los ochentas y antes de los ochentas y a las personas que tenían créditos hipotecarios les reestructuraron sus deudas? Sí. ¿Y se ¿No son acuerdan cómo? unidades de inversión? ¿Manda? ¿Unidades de inversión? ¿No se llaman As- UDIs? así es. Son las dichosas UDIs, unidades de inversión. Y a esas UDIs, ¿quién las determina?
El Banco de Banco de México. México. Ah, El Banco de México, ¿ok? El Banco de México. Este es un tema que yo ya había visto con mis alumnos de Finanzas Públicas 2, ¿ok? Bueno, entonces fíjense bien, tenemos 3 unidades de medición. Salarios mínimos solamente sirven para analizar las cantidades que recibe una persona por su jornada de trabajo. Solamente sirve para eso. ¿Por qué? Porque desde el 2016 quedó desindexado como unidad de medida diferente a su propósito. ¿Qué es lo que opera entonces para nosotros, los servidores públicos, si me fincan una responsabilidad? Ya sea ahorita este tema salió a propósito de la Auditoría Superior de la Federación, pero ya sea que me lo determine la Auditoría Superior de la Federación o que me lo determine un auditor interno, tradicionalmente hablando. ¿Qué es lo que qué es lo que yo debo saber? Que me vas a aplicar las UMAS, porque una UMA vale menos que un salario mínimo. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Entonces imagínense que mi sanción consiste en 10 unidades de medición y de repente el auditor, como me tocó un viejito, de esos que no se sacudieron ni la polilla ni el polvo y que no están actualizados y que la ley de fiscalización y rendición de cuentas a lo mejor por ahí tiene un artículo perdido que se refiere a que la multa va a ser determinada en salarios mínimos. ¿Qué va a pasar ahí? Pues si me va a sancionar, mi sanción va a incrementarse al doble. Entonces es muy importante que sepan que ustedes tengan muy presente esta reforma constitucional para que sepan qué argumentarle al auditor en este caso, o sepan en lo particular cuando sean ya trabajadores y ganen los millones de pesos, que sepan que si el SAT llega y les quiere también determinar un impuesto que no pagaron, una multa que no pagaron una multa por un impuesto, perdón, que no pagaron, lo tiene que hacer también en UMAS, no en salarios mínimos. ¿Queda claro esta parte, señores? ¿Y queda claro por qué lo saqué a colación de este tema? sí, profesora. Ok, entonces tenemos que solamente, fíjense bien, Auditoría Superior de la Federación, ¿me puede imponer multas? La respuesta es sí. ¿Me puede imponer multas para cualquier cosa? No. Solamente me puede imponer multas entonces porque yo no le entrego la información que ella me solicita. Y lo siguiente que debo saber es que me la responsabilidad me la va a determinar en UMAS, aunque la ley diga salarios mínimos. ¿Queda claro por qué hice este paréntesis? Sí, profesora. Ok. Siguiente. La Auditoría Superior de la Federación, como muchas otras auditorías, puede resolver un tipo de recurso administrativo. Y acuérdense que por recurso o un procedimiento administrativo, acuérdense que por procedimiento administrativo yo lo veo desde el punto de vista legal. No es el procedimiento administrativo que ustedes ven como administradores públicos. El procedimiento administrativo que ustedes ven como administradores públicos inicia con un diagnóstico, con una planeación que tiene objetivos, metas, indicadores, que se tiene que evaluar, que se tiene que controlar, ¿ok? Que es, digamos, el círculo de la elaboración para una política pública. Yo no me estoy refiriendo a este tipo de procedimiento administrativo. Yo al procedimiento administrativo que me refiero es a un procedimiento administrativo legal. Se llama en este caso procedimiento administrativo porque lo tramito ante la propia autoridad que me determinó la multa. Si la Auditoría Superior de la Federación me puede multar por no haberle entregado información, entonces, como auditado, tengo ante ella una figura que se llama el recurso de reconsideración.
¿Qué significa este recurso de reconsideración? Solicitarle a la Auditoría Superior de la Federación, híjoles, solicitarle a la Auditoría Superior de la Federación que por favor piense y repiense. En pocas palabras, reconsidere el haberme interpuesto esa multa. Entonces, vamos a suponer que efectivamente no se entregó la información, pero no la entregaron porque, voy a inventar ahorita una situación, no la entregaron no porque querían desacatar a la instrucción o a la solicitud más que instrucción, a la solicitud de la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a suponer que no la entregaron porque la tenían que solicitar a su archivo muerto, ¿no? Y de aquí a que van al archivo muerto, que por lo general no están en las mismas oficinas, pues se retrasó en la entrega del archivo muerto y se retrasaron ustedes en los días que tenían como obligatorios para entregarle esa información a su auditor de la Auditoría Superior de la Federación. Y entonces el auditor dice, bueno, pues ahora te impongo la multa. En este caso, en este caso, ¿qué es lo que van a hacer? Pues decirle, fíjate que no te entregué la información en tiempo porque no obraba en mi poder, el retraso se debió a que obraban mis archivos muertos y no me daba respuesta archivo muerto. Entonces, Auditoría Superior de la Federación, te pido que reconsideres esta imposición de una multa y me la quites. Y ya sabrá la Auditoría Superior de la Federación si toma en cuenta o no toma en cuenta su solicitud, porque la reconsideración es una facultad discrecional. Y acuérdense que cuando yo les digo o hablo de facultades discrecionales, es un parámetro entre decidir A o B que me da la ley, pero está establecida la facultad en la ley. No es una facultad que extrapola la legalidad, es una facultad que le da la ley a la Auditoría Superior de la Federación para decidir si sí reconsidera o no reconsidera. ¿Queda claro? Sí, Ok. sí, profesora. Entonces, dentro de estas atribuciones está, si me fincó una multa por no haberle entregado la información, es conocer y resolver, y por eso se llama procedimiento administrativo, conocer y resolver el procedimiento administrativo llamado recurso de reconsideración por las multas que ella interpuso. Y repito, solamente me puede interponer multas por no haberle entregado información, ¿ok? Lo siguiente que debemos saber de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación relacionado con las multas es que las multas, si no las fincan a los servidores públicos, tienen el carácter de créditos fiscales. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que una multa que me impongan a mí como servidor público tiene el carácter de crédito fiscal? ¿Alguno de ustedes sabe? No. Bueno. Los que hagan finanzas públicas, uno conmigo, tendrían que saberlo, pero voy a tomar en cuenta que se les olvidó, pero sí lo saben. Significa que si no la pago, me pueden incluso, ay, perdón, si yo no pago la multa, en caso de que el auditado no pague, se me puede aplicar un procedimiento administrativo de ejecución. ¿Qué significa eso? Que me van a embargar bienes suficientes para que yo pueda pagar la multa. ¿Ok? Entonces, si alguno de ustedes alguna vez como servidores públicos les imponen una multa,
cualquier autoridad, sepan ustedes que si no la pagan, tendrá el carácter de crédito fiscal. ¿Y qué significa eso? Que si no la pagan, entonces les pueden incluso embargar bienes. Oiga, ¿qué son los bienes de mi familia? Ah, pues si estás casado por sociedad conyugal, pues sí, te van a embargar los bienes de tu familia, ¿ok? Obviamente no te van a embargar por 3 pesos, pero sí te van a embargar por una cantidad mayor a esa. ¿Queda claro esta parte? Ok. Después, dentro de las atribuciones que tiene la Auditoría Superior de la Federación propias de la revisión de la cuenta pública, es realizar recomendaciones u observaciones, pues cuando los servidores públicos o los auditados o los gestores de lo público no se apegaron a la normatividad correspondiente o a los programas correspondientes. La Auditoría Superior de la Federación por sí misma no puede fincarles delitos. La Auditoría Superior de la Federación por sí misma no puede determinarles faltas administrativas ni graves y mucho menos no graves. Tampoco puede sancionarlos por ser servidores públicos que no pagaron impuestos, ya sea que formen parte del área que maneja los recursos públicos en un ente público. Eso no lo puede hacer la Auditoría Superior de la Federación. ¿Ella qué es lo que hace entonces? Ella lo que hace es investigar hechos u omisiones. Y si hay una responsabilidad administrativa, ¿a quién tiene que notificárselo? ¿A quién tiene que, más que notificárselo, a quién le tiene que turnar el expediente? Fíjense bien, si es una responsabilidad administrativa no grave, ella no puede fincarles responsabilidad por sí misma. Entonces, ¿de quién se tiene que valer para fincar la responsabilidad administrativa no grave? De sus OICs. A los OICs, ¿ok? A los OICs. Si es un ente público que pertenece al Poder Ejecutivo, ¿ante quién va a acudir ella? ¿A quién va a acudir? Secretaría Anticorrupción y Buen A la Gobierno. Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y si es un ente público diferente al Poder Ejecutivo, ¿a quién va a acudir? Al órgano interno de control Sus de ese OICs ente también. público, ¿ok? ¿Estamos? Si es una responsabilidad administrativa grave, ¿ante quién va a acudir? Ella puede acudir directamente al órgano interno de control o a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y solicitar que haga la gestión necesaria ¿ante quién? Si es responsabilidad administrativa grave. Ante el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? Ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿ok? O puede acudir directamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero así no operan las cosas. En realidad, primero se va al OIC. Y si el ente público no pagó impuestos, ¿ante quién va a ir? SAT. El SAT. Al Servicio de Administración Tributaria. Y si el servidor público con la responsabilidad administrativa que cometió incurre en un delito, ¿ante quién va a ir? A la Fiscalía. A la Fiscalía especializada en combate a la Especializada en combate a la corrupción. corrupción. Pero como ella no puede promover por sí misma la acción, acuérdense, tiene que ir o al OIC o a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y a la par turnarle el expediente a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Se entiende entonces que ella por sí misma, pues aunque audita la cuenta pública, por sí misma no puede
fincarnos la responsabilidad. Lo único que puede hacer, ya sabemos, es imponernos multas por no haberle entregado información. Y entonces se tiene que valer de los otros órganos internos de control o de los otros entes públicos creados para combatir la corrupción en este país. ¿Esta parte queda clara? Pero fíjense bien lo que nunca va a poder hacer la Auditoría Superior de la Federación. No puede turnarle así el expediente como el Borras o a la Fiscalía General de la República o al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque tiene que promover el ente al cual, el ente afectado, el ente público al que se vio disminuido en su horario público o al que se le cometió la falta administrativa. Por sí sola no lo puede hacer porque ella no es representante de todos los entes públicos. Por lo general tiene que acudir. Imagínense que ustedes son servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tienen que acudir ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para que ellos hagan las gestiones correspondientes, ¿ok? Y cada quien turnará el expediente a la autoridad competente. No puede ir directamente a decir, pues fíjense que Bernardo cometió un delito y me voy directamente a la Fiscalía General de la República, porque hay representantes legales para este tipo de situaciones. ¿Queda claro esta parte? Sí. Ok. Dentro de sus facultades, la Auditoría Superior de la Federación puede practicar visitas domiciliarias y las puede practicar no solamente al auditado, sino también a las personas relacionadas con el auditado. Me explico. Ella puede llegar con la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, pero si la Unidad de Administración y Finanzas celebró un contrato de concesión con Enrique Estrella, también puede practicarle la visita domiciliaria a Enrique Estrella. ¿Por qué? Por estar relacionado con la Secretaría de Estado que ella está auditando. ¿Y qué es una visita domiciliaria? Constituirte en el domicilio del auditado para que te entregue papeles, para que te entregue información o para que te entregue la documentación que estime necesaria para revisar la cuenta pública, ¿ok? Y la que les decía, bueno, esa ya se las había dicho, ella determina responsabilidades, no impone la responsabilidad por sí misma. Para determinar la responsabilidad, tiene que acudir a la autoridad competente y las promueve y les da seguimiento, pero no finca la responsabilidad por sí misma. Es lo que les decía, si es una responsabilidad administrativa, tiene que ir al órgano interno de control o al ente o con el titular del ente público que está auditando, o en el caso del Poder Ejecutivo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. ¿Queda claro esta parte? Sí. Ok. Ya les dije que los numeritos que están al lado en verde son los otros artículos que ustedes deben consultar ya en su casa con calmita cuando estén haciendo sus notas o estudiando. Los otros artículos que deben consultar para ver dónde está la correlación del artículo 15 con los otros documentos, ¿ok? Bueno, eso es por lo que toca mm, a las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, ya vamos a aterrizar ahorita con todas estas generalidades que hemos visto. Ya voy a aterrizar la explicación al proceso de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, como todo proceso de fiscalización, debe pasar por 3 etapas, ¿ok? Y se parecen en las etapas es que me dio risa la vaca que puso Bernardo. Y se parecen las etapas al proceso de fiscalización que vimos
en las auditorías que practica la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o los titulares de los órganos internos de control. Pero hay sus diferencias, ¿ok? No se les olvide que las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización proponen ciertos lineamientos para mejorar las prácticas de fiscalización y control interno. Que no se les olvide que los órganos internos de control las ajustan a sus propias necesidades y las regulan en su propia normatividad, ¿ok? Bueno, entonces, se parecen, por supuesto que se parecen a las auditorías que realizan los órganos internos de control en torno a las etapas. 3 etapas tenemos que ya hemos visto, que es programación, la fiscalización propiamente dicha y los informes que debe reunir cualquier órgano auditor, ¿ok? Los principios en los cuales se debe basar el proceso de fiscalización están determinados en las normas profesionales de auditoría. Legalidad, es decir, establecidos en una norma jurídica para darle certeza jurídica al auditado. Definitividad, ¿qué quiere decir esto? Que las decisiones que tome la Auditoría Superior de la Federación son definitivas y no aceptan recurso alguno. Esto no es cierto, o sea, sí aceptan algún tipo de recurso, pero deben ser imparciales y deben ser confiables, ¿ok? Al menos eso es lo que dice la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Me voy a ir a la primera de las etapas, que es la programación. Recuerden que cuando nosotros analizamos a los órganos internos de control, estos tenían que hacer un plan anual de trabajo, ¿ok? Pues lo mismo tiene que hacer la Auditoría Superior de la Federación. Tiene que hacer, nada más que ella le llama plan anual de actividades. Y entonces, ese programa anual de actividades o ese programa anual de actividades, pues lo encuentran ustedes escritos en el artículo 58 del reglamento interior de la Auditoría Superior de la Federación. El programa anual, el programa anual de actividades que tiene que hacer la ASF es como cualquier ente público. Contiene auditorías y contiene actividades no relacionadas con auditorías, sino contiene auditorías y actividades relacionadas con la actividad administrativa de la Auditoría Superior de la Federación. Y como parte de este programa anual de actividades, ahora sí hay un programa anual de auditorías, que es el que a nosotros nos interesa. Ese programa anual de auditorías tiene un nombre más largo que no se los puse, pero que se los voy a poner ahorita. Se llama Programa Anual de Auditorías para la fiscalización de la cuenta pública, ¿ok? Entonces, lo tiene que aprobar el titular de la Auditoría Superior de la Federación. Se tiene que publicar en el diario oficial de la Federación y también se tiene que publicar en la página web, de la Auditoría Superior de la Federación. Recuerden que la Auditoría Superior de la Federación es un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, pero específicamente le rinde cuentas a una de las comisiones de la Cámara de Diputados. Y esa comisión es la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Se acuerdan que la vimos cuando vimos el proceso de entrega de la cuenta pública y revisión de la cuenta pública? Bueno, Sí. pues entonces, digamos que
los jefes inmediatos de la Auditoría Superior de la Federación, por expresarlo de alguna manera, son los miembros de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, este programa anual de actividades para la fiscalización de la cuenta pública tiene que conocerlo la comisión, solamente conocerlo, no lo aprueba, solamente la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Y dentro de sus auditorías, fíjense cómo el reglamento me dice que hay unas especializadas. ¿Cuáles son las auditorías especializadas? Pues las que la Intosai nos ha marcado de toda la vida. Las financieras, las que ya habíamos visto de la Intosai, las financieras, las de desempeño. ¿Cuáles son las específicas que marca la Auditoría Superior de la Federación? Las de gasto federalizado, es decir, audito a todo mundo en un plano vertical, es decir, federación, estados, municipios, y en un plano horizontal, poderes constituidos, órganos constitucionales autónomos y tribunales administrativos. Y acuérdense que dentro de los poderes constituidos entran el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero en gasto federalizado no solamente entran los entes públicos o los gestores públicos, sino también entran los gestores de lo público o los particulares que reciben dineros del erario público. Y entonces, otro tipo de auditorías especiales que no marca la INTOSAI, pero que se creó la propia ASF por las funciones que tiene, es la de gasto federalizado. A estas alturas del partido he mencionado de muchas maneras y en muchas formas qué significa gasto federalizado y espero que lo tengan presente. Y otras auditorías especializadas para la ASF son las de seguimiento, información e investigación, que tiene que ver con la tercera etapa de del proceso de fiscalización. Tiene que ver con la etapa de información, pero para ellas son auditorías especializadas, ¿ok? ¿Voy bien hasta aquí? ¿Me van siguiendo? Sí. Ok, Sí, bueno, profesora. fíjense bien, cuando nosotros vimos el proceso de fiscalización en los órganos internos de control, ellos tenían que hacer un programa de trabajo. Pero junto con su programa de trabajo, ¿se acuerdan que tenían que hacer otro documento que les servía al auditado como guía? ¿Recuerdan cómo se llama ese documento? ¿Se acuerdan cómo se llama el documento que tenía que hacer el ¿manda? ¿Es la orden del acto de fiscalización? Esa era ya para realizar la fiscalización en concreto. Antes de la orden del acto de fiscalización, ¿cuál está? El programa de ejecución. El programa de ejecución, ¿ok? Fíjense bien. Los órganos internos de control tenían que ser un programa anual de actividades o su programa anual de auditorías y un programa de ejecución. Y ese programa de ejecución les sirve al auditado como una guía. Y aparte, tenían que hacer lo que dijo su compañero Antonio, la orden del acto de fiscalización, es decir, notificarte ya personalmente día, hora y lugar en el que te voy a practicar la auditoría. La ASF, por su naturaleza, que es político, bueno, la ASF no es un órgano político, es un órgano técnico especializado, pero por pertenecer a un órgano que revisa la cuenta pública y ese órgano es de orden político, porque estamos hablando de la Cámara de Diputados, entonces no tiene que hacer todo lo que hace un auditor interno. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que hace la Auditoría Superior? Su programa anual de auditorías, sí, que deriva de un
programa anual de actividades, pero este a mí no me interesa. Digo, no me interesa para efectos de la fiscalización. Me interesa que sepan que el programa de fiscalización está dentro del programa de actividades, de todas las actividades que tiene la ASF, es decir, administrativas y de fiscalización, ¿ok? Pero que sus auditorías no siguen el mismo procedimiento que las de los órganos internos de control. ¿Por qué? Porque ella fiscaliza, en pocas palabras, a todo mundo, de federación, estados y municipios, públicos y privados, entes públicos y entes privados, siempre y cuando reciban dinero de la federación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que debe contener este programa anual de auditorías? Fíjense bien, en el contenido del programa anual de auditorías ya está la orden del acto de fiscalización. Ojo, fíjense bien. Ya viene ahí cómo se van a realizar las auditorías e investigaciones. Y ya viene ahí qué es lo que va a supervisar, ¿ok? Entonces, esos dos documentos que nosotros vimos en los órganos internos de control, aquí está en uno solo, ¿ok? Aquí está en uno solo. Y ya cuando me va a realizar la auditoría, me lo notifica. ¿Por qué? Porque no se les olviden que la fiscalización es una de las actividades más severas que tiene cualquier autoridad. Es una facultad de policía y las facultades de policía son de las más, se le llama de policía teóricamente hablando, son las más severas que realiza cualquier autoridad administrativa. Entonces, no sé si me lograron cachar el contenido. No tengo que hacer todo el procedimiento que hacen los órganos internos de control. Yo en un solo documento tengo la orden del acto de mi programa de actividades de fiscalización y tengo la orden del acto de fiscalización. ¿Queda claro esto? No tengo que agotar el procedimiento que hacen los órganos internos de control. ¿Por qué? Porque el órgano interno de control está adscrito a un ente público. La Auditoría Superior de la Federación no está adscrita a ningún ente público. Fiscaliza a todo mundo. ¿Queda claro esta parte, señores? Sí, profesora. ¿Qué es lo que sí tiene que hacer la Auditoría Superior de la Federación cuando me va a realizar una auditoría? Me lo notifica. Me lo notifica. Y me lo notifica por escrito. Y también me lo notifica levantando actas circunstanciadas, pero no con tanto detalle como lo hace el órgano interno de control. ¿Por qué? Primero, por el universo que supervisa la Auditoría Superior de la Federación. Segundo, por el tipo de control político que ejerce al pertenecer a la Cámara de Diputados. Y tercero, porque tiene menos tiempo que un órgano interno de control. Un órgano interno de control tiene 1 año para realizar su proceso de fiscalización y la Auditoría Superior de la Federación solamente tiene 9 meses para iniciar la revisión de la cuenta pública y concluir la revisión de la cuenta pública. ¿Queda claro esto? Ok, yo espero que sí. Tomaré su silencio por un sí. Siguiente. ¿Qué otro documento relacionado con la programación elabora la Auditoría Superior de la Federación? Un plan estratégico. Y ahí les va. ¿Por qué tienen que hacer un plan estratégico? Así se le llama a las auditorías que están relacionadas de 1 a 3 años. ¿Y por qué lo tiene que hacer? Porque resulta, conforme a lo que vamos a ver
ahorita en esta otra lámina, que la fiscalización que puede hacerme la Auditoría Superior de la Federación siempre está relacionada con la cuenta pública que se le presenta o siempre está relacionada con cuentas públicas que ya revisó. Y entonces, cuando su actividad de fiscalización abarca más de un año, entonces elabora un plan estratégico. Ese plan estratégico le corresponde elaborarlo. La Auditoría Superior de la Federación tiene una dirección general de planeación estratégica. Y entonces esta dirección de planeación estratégica lo elabora. ¿Para qué? Para las auditorías que tienen una vigencia de más de un año y que pueden abarcar hasta 3 años. ¿Queda claro esta parte? Les va a quedar más claro ahorita que yo vea la siguiente lámina, pero quiero que tengan esto presente. En principio, la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación siempre está vinculada con la cuenta pública que está revisando o con cuentas públicas que ya revisó. Pero como luego hay observaciones que no se acatan en un periodo determinado por la falta de tiempo, entonces tiene que abrir su panorama y cuando tiene que abrir su panorama, cuando se extiende en el tiempo, pues este tiempo queda regulado en este plan estratégico. ¿Me di a entender o no me di a entender? Tomaré su silencio como un sí. ¿Ok? Bueno, entonces, de estos 3 documentos, ¿cuáles son los que me interesan a mí que ustedes tengan conocimiento? El programa anual de auditorías para la fiscalización de la cuenta pública y el programa estratégico que está regulado, no se los puse, pero ahorita aquí se los pongo. Total, aquí tengo mi acordeón, está regulado en el artículo 89, fracción cuarta de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas Federal. ¿Y queda claro por qué lo hace? Y si no les quedó claro, ahorita que yo pase a la siguiente lámina, les va a quedar muy claro. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes ilustres? No, Nombres profesora. ilustres que yo veo en mi pantalla, porque no veo más que puros nombres y mi imagen, toda fea. ¿Sí? Ok, sale. Me voy entonces con la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Ya hice mi planeación. ¿Qué es lo que sigue entonces? ¿Qué es lo que sigue? Pues ya la fiscalización, ¿no? La fiscalización fiscalización. propiamente dicha, la ejecución, ¿ok? ¿Cuándo iniciaba el proceso de fiscalización el órgano interno de control? ¿Cuándo lo iniciaba? A partir de que me notificaba, ahora sí, Antonio, a partir de que me notificaba ¿qué? La orden del acto de Orden de acta de fiscalización, ¿no? fiscalización. Aquí no hay. A ver, sí me lo tiene que notificar. Pero entonces, ¿cuándo puede iniciar sus facultades de fiscalizador el auditor superior de la Federación? Y fíjense, el primer plazo, y este está determinado en el artículo 17. Estamos viendo Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, ¿ok? Y el reglamento de la Auditoría Superior de la Federación. De aquí en adelante, todos los numeritos que yo ponga están relacionados con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. ¿Cuándo inicia su fiscalización la Auditoría Superior de la Federación? En principio, a partir de que se entrega la cuenta pública. Y ahorita les estoy poniendo aquí, a partir de que se entrega la cuenta pública a la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué hago esta aclaración? ¿Por qué la hago?
¿Cuándo entrega el Ejecutivo Federal la cuenta pública a la Cámara de Diputados? A más tardar el 30 de abril. A más tardar el 30 de abril. Y el 30 de abril, la Auditoría Superior de la Federación conoce la cuenta pública o tiene en su poder la cuenta pública. No, porque llega primero a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Así es, y sigue un caminito que ya vimos, ¿ok? Y entonces fíjense, no se le entrega directamente a la Auditoría Superior de la Federación. A más tardar, ¿cuándo debe contar con la cuenta pública la Auditoría Superior de la Federación? Puede ser antes, pero no puede ser después de la fecha que vimos que le debe llegar. A más tardar, ¿cuándo cuenta con la cuenta pública la Auditoría Superior de la Federación? El 30 de mayo. A más tardar el 30 de mayo. Le puede llegar antes, pero no le puede llegar después. Y si le llega después es porque me dio causa justificada por parte del Ejecutivo para no entregar la cuenta pública a tiempo y quedamos que entonces tiene el mismo plazo la Auditoría Superior de la Federación para entregar su informe de resultados. ¿Eso les quedó claro? Espero que sí. Entonces, fíjense, ¿cuándo inicia la fiscalización la Auditoría Superior de la Federación? A partir de que se le entregue a la ASF, la cuenta pública. Porque ya sabemos que entregarla a la mesa directiva no significa que la conozca la Auditoría Superior de la Federación. Ya sabemos que el que la tenga la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación no significa que la tenga la ASF o el que la tenga la Comisión de Presupuesto, no significa que la conozca la ASF. Entonces, es importante esto, que inicia la fiscalización a partir de que ella conoce la cuenta pública, porque no puede fiscalizar lo que no conoce. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Entonces, ese es el primer plazo. A partir de que ella conoce o que ella tiene la cuenta pública, ¿ok? Entonces, si a ella le llega el 15 de mayo, pues a partir del 15 de mayo puede conocer la cuenta pública. Si a ella le llega más tarde del 30 de mayo, porque todo el mundo entrega en este país las cosas siempre a última hora, pues entonces a partir del 30 de mayo conoce la cuenta pública. ¿Estamos? Primer supuesto. Segundo supuesto, el primer día hábil de enero. ¿Cuál es el primer día hábil de enero? El del año del 2025, ¿cuándo fue? A ver, porque no tengo calendario 2026. ¿Cuál fue? A ver, vean sus calendarios del 2025. ¿Cuándo fue el primer día hábil de enero del 2025?